¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy en Ensayo una voz. Este programa que dedico a autores o a obras en específico que tal vez no estén en los medios, por decirlo de una manera, presentes. O al menos son un tanto, ¿cómo decirlo?, exclusivos en muchos sentidos. Hoy, con un autor muy especial, y no estoy diciendo nada muy original, pero muy especial para mí, porque llegó a mis manos gracias a un obsequio de Jorge Luis Toledo, un gran amigo, el responsable de ese programa maravilloso que es Mundos Ausentes, que siempre les recomiendo ver, programa que está dedicado a sitios arqueológicos, históricos, con una dedicación, con un afecto, con un cariño muy especial y fundamentalmente con una erudición muy notable. Jorge Luis es hijo de también un gran poeta argentino y ha heredado, creo, esa curiosidad por las civilizaciones pasadas, por aquello que nos dejaron, por aquello que nos legaron, que lleva adelante en su programa de manera fundamental. Mundos Ausentes. Vayan a verlo apenas terminen este video. Él me ha hecho llegar este libro, El Cuaderno de Bor. El Cuaderno de Bor es un poemario de un poeta húngaro, Miklós Radnóti. No sé si lo estoy pronunciando bien. Debo decir que Miklós Radnóti llegó a mí gracias a Jorge, con una historia muy particular. Radnóti nació en 1909 en Hungría, de padre judío, estudió letras, fue un excelente traductor del francés, tradujo a Apollinaire, a Rimbaud, hizo conocer a muchos poetas importantes de la literatura francesa, fue un estudiante destacado de la universidad y hacia los años 20, muy jovencito, hacia los años 30, perdón, muy jovencito, publica su primer libro de poemas. Es un poeta bastante reconocido en el momento, pero en 1939, como ustedes saben, Hungría ingresa a la guerra, arrastrada por todos los acontecimientos que eso significó, y se convierte en un país prácticamente satélite de la Alemania nazi. Es allí que en Hungría, siendo él descendiente de judíos, se imaginaron ustedes las complicaciones que esto significó. Lo digo así porque el régimen húngaro, que si bien era un régimen autocrático, había tolerado bastante bien la situación, los envió a los judíos a campos de trabajo. No estoy hablando de campos de concentración específicamente, sino a fábricas para trabajar para la guerra, en una situación que era intermedia, es decir, la idea parece ser del régimen de Horthy, del almirante Horthy, trataba de separar a los judíos de la sociedad, pero no exterminarlos. O sea, es un horror igual, pero digamos que dentro del horror hay una gradación. Es decir, entre los años 40 y 43, Miklós fue llevado a trabajos y devuelto a la ciudad, de forma tal que trabajó para el régimen. Hasta que en el año 44, el almirante Horthy es separado del cargo, asume el gobierno alguien de muchísima más decisión exterminadora, y Miklós, junto con otros compatriotas, es llevado a Serbia, a una mina de carbón, para trabajar allí. En el año 44, estamos hablando ya prácticamente el fin de la guerra, en condiciones infrahumanas, ustedes se imaginarán, hasta que
en octubre de 1944 las tropas soviéticas están avanzando sobre el territorio serbio y deciden los jerarcas nazis trasladar a los prisioneros a territorio húngaro. Obviamente, como ustedes imaginarán, no los trasladan en primera clase, ni siquiera los trasladan en transporte, sino que tienen que ir caminando. Eso es lo que llamamos la marcha de la muerte, tantas hubo en Europa en esa época, marcha en la cual va a ir Miklós junto con otro amigo, pero en un momento los separan en dos grupos, parece ser que eran grupos de más de 100 personas, y en el primer grupo va su amigo, a quien Miklós le entrega unas hojas sueltas, con unos poemas, que ha escrito en esas condiciones. Esto me lleva a pensar que el ser humano, en su ánimo de búsqueda de la belleza, en los ámbitos más horrendos, en las situaciones más apremiantes, espantosas, pongan el adjetivo que ustedes quieran, su alma sigue buscando la paz y la belleza. De esos dos contingentes, por decirlo de una manera, de prisioneros, el del amigo se salva porque un grupo de partisanos húngaros logra liberarlos. Pero el de Miklós queda en manos de los nazis, es llevado a la ciudad de, bueno, para mí son impronunciables, Gjörg sería, ¿no?, en algún sentido, y allí, en una pequeña localidad llamada Avda, donde hay hoy un memorial con un monumento al poeta, es asesinado junto con sus compañeros y enterrado en una fosa común. Esa es la historia terrible de un poeta de 35 años, muerto junto con otros cientos de seres humanos en el horror de la Segunda Guerra Mundial y en el horror del nazismo. Ustedes dirán, lo que tenemos en la mano es, conforma los poemas que le dio al amigo, sí en parte, pero no en su totalidad. ¿Por qué? Porque esta historia tiene una última vuelta de tuerca que nos habla de cómo se cumplen las palabras de los poetas, porque justamente Miklós lo dice en un poema. 2 años más tarde, en 1946, el gobierno húngaro decide exhumar los cadáveres de esa fosa común, y en las ropas de estas personas que habían sido asesinadas en el momento y tiradas así como estaban, en las ropas de uno de ellos se encontraron fotos y un cuaderno. Eso permitió reconocer el cadáver de Miklós. Este es el cuaderno. Esta edición que tengo en la mano, argentina, y ahora voy a hablar de ella, reproduce tal como era el cuaderno de bor de Miklós Radnóti. Para mí es emocionante en todo sentido, debo decirlo, porque el hecho de que casi 100 años, 80 años después, Pablo Bañato haya decidido en la ciudad de Rosario editar por primera vez en castellano y reeditar el libro, pero en el formato que tenía, fíjense mi mano, para que ustedes se den cuenta de la dimensión del libro, es un cuaderno realmente, un cuaderno de esos que se guardan en los bolsillos de los abrigos, o que se guardaban. Algunos solemos hacerlo todavía, llevamos un cuaderno encima. Con un lápiz, Miklós Radnóti, este caballero que ven aquí, Miklós Radnóti, escribió sus últimos poemas. Es difícil hablar de la obra de un autor cuando se sabe esta historia, pero a la vez es enormemente esperanzador leer esto. Alguien diría, una persona que está ligada a morir en pocos días. No sabemos la fecha exacta. Sabemos que fue un día de comienzos de noviembre de 1944. Miklós fue fusilado
junto con otros compañeros. El poemario reúne los siguientes poemas: séptima égloga, octava égloga, raíz, carta a la esposa, a la recherche, aquí dicen la búsqueda, o sea, a la búsqueda como la gran novela de Marcel Proust, la postal 1, la postal 2, la marcha forzada, justamente, la postal 3 y la postal 4. Es decir, tenemos menos de 10 poemas que son la última obra de Miklos Radnóti, un gran poeta, porque traducido es un gran poeta. Lamentablemente, en el original húngaro, y esta edición trae la edición aquí en húngaro y aquí en castellano, no sé si logran verla, bueno, si no háganse de ella, vale la pena. En el original húngaro decía, para mí, que no soy lector del húngaro, no creo que llegue a serlo, seguramente se pierden algunos aspectos, sobre todo los musicales, las aliteraciones, lo rítmico, pero la traducción al castellano es muy buena. Al menos, puedo decirlo, por la facilidad de comprensión, por la cercanía de los términos, pero sobre todo por la creación del clima que creo que transmiten. No obstante ello, quiero decirles que en internet, si ponen Radnóti Miklos, como debe ser nombrado, en húngaro se pone primero el apellido, y si no Miklos Radnóti, no hay problema, van a encontrar a compatriotas suyos recitando incluso la séptima égloga. Y allí lo pueden escuchar en lengua original, que es algo que yo no puedo darles, porque no sé leer el húngaro, pero fundamentalmente porque creo que el tono íntimo que tiene cada palabra escapa a que uno pueda conocer la mera fonética de una lengua. La séptima égloga está dirigida a su amor. Recuerden que hay uno que se llama Carta a la esposa, ¿no? Ese amor de su vida que lo acompañó en esa soledad espantosa de una mina rodeada de alambres de púa y de un trabajo desde todo punto de vista criminal. Empieza así. ¿Lo ves? Está anocheciendo y el galpón, con su salvaje cerco de roble rodeado de alambre de púas, parece flotar, absorbido por la noche. La mirada lentamente deja el marco de nuestra prisión y solo la mente, repara en la tensión del alambre. ¿Lo ves, cariño? Aquí la imaginación también escapa solamente a través del sueño, ese bello libertador que disuelve nuestros cuerpos quebrados, y así el todo, el campo de prisioneros, regresa a casa. Así empieza la séptima égloga, un poema que está, una forma poética que está dedicada al mundo de la naturaleza. Este gran poeta lo relaciona con un horror, con una mina de carbón, con una mina de explotación, para hablarnos también del espacio posible, del locus amoenus, diríamos con los renacentistas, al cual quiere escapar y que lleva en su interior propiamente. La octava égloga es una belleza notable. Yo aquí no tengo tiempo de leerles todo, pero es un diálogo entre un poeta y un profeta. La poesía como profecía, la poesía como salvación del mundo. Ave María, qué bien soportas el andar en el salvaje camino de la montaña, buen anciano. Serán alas las que te levantan o te persigue el enemigo. Las alas te elevan, las emociones te persiguen y de tus ojos saltan relámpagos. Ave María, anciano hombre, ya veo que eres uno de los antiguos irascibles profetas. Pero ¿cuál eres? Dime. ¿Cuál soy? Responde el profeta. Soy Nahum. Fui parido por la ciudad del Kos,
y prediqué en contra de la lujuriosa ciudad asiria de Nínive. Prediqué la palabra de Dios, lleno de ira. Ese diálogo lo lleva hasta la reflexión de la vida y de la muerte, en unas condiciones que nos imaginamos que no son de ninguna manera para esperanza, pero la esperanza permanece. La búsqueda de una salida de todo ello permanece. En carta a la esposa dice: ¿cuándo te volveré a ver? Ya no lo sé. Eras fuerte y poderosa como un salmo, tan bella como la luz y como la sombra. Aunque estuvieras ciego o mudo, igual te podía encontrar. Ahora te escondes en el paisaje y ahora te apareces ante mis ojos. Así te proyecta mi mente. Fuiste realidad, te volviste un sueño. De regreso a mis años de juventud, celoso, te pregunto si me quieres. Y si algún día, todavía en la cumbre de mi juventud, serás mi esposa. Eso espero y lentamente me despierto y sé que lo eres. Mi esposa, mi amiga, pero estás lejos, a 3 salvajes fronteras de distancia. El poema continúa, por supuesto, y en esa desolación en la que se encuentra, Miklos Radnóti hace referencia al amor perdido, por lo menos perdido en ese momento, pero presente en él, y con toda la fuerza para mantenerlo vivo. En un poema notable que se llama Raíz, Gyökér, o Gyökér, en húngaro, yo creo que se resume todo lo que él ha querido decir. Dice: la raíz de pronto adquiere fuerza, bebe la lluvia, vive de la tierra y blancos son sus sueños. Irrumpe desde abajo de la tierra, trepa y es astuta la raíz. Su brazo es como la soga. Soy raíz, yo también ahora. Vivo entre gusanos. Fui flor, ahora soy raíz. Encima de mí, oscura y pesada tierra. Mi destino se ha materializado. La sierra llora sobre mi cabeza. Tal vez en esa instancia de la muerte y de la transubstanciación del cuerpo en otra materia, de cuerpo en tierra, de raíz en flor, de flor en raíz. La gran transformación, la gran metamorfosis, es la esperanza de Miklos Radnóti en un mundo que se está destruyendo, que se estaba destruyendo y que lo estaba destruyendo a él. En la octava égloga habrán notado que empieza con un Ave María, y yo dije que era de familia judía. Sin embargo, Miklos se convirtió al cristianismo, y aquí voy a hacer una aclaración. Él no quiso convertirse al catolicismo para salvarse. De hecho, dicen sus amigos, quería esperar al fin de la guerra para ingresar al catolicismo por convicción interior, y que no pareciera que lo hacía por conveniencia, por querer salvarse de la persecución judía. De hecho, antes de ser llevado la última vez y viendo que ya era irreversible su fin, decidió convertirse al cristianismo. Esto no obstante no debe ser entendido como es un poeta católico, no. Es un poeta. Y como todo poeta verdadero, cuando lo llamamos poeta, la trascendencia puede encolumnarse en la palabra en el nombre de una determinada divinidad. Miklos tenía la divinidad y el ansia de divinidad y de trascendencia dentro suyo, dentro de sí, y la volcó al final
hacia el catolicismo. La última postal termina así. Cuando caí a su lado, su cuerpo se dio vuelta. Estaba tenso como cuerda antes de cortarse. Fue un tiro en la nuca. Así acabarás también, me dije en susurros. Quédate quieto, tendido. La paciencia hoy cultiva flores de muerte. Der Spring noch auf, oí que dijeron encima de mí, en alemán literalmente. Barro con sangre se secaba sobre mi oreja. Este cuaderno permitió reconocer los restos del poeta. Este fue su testamento. El testamento de un hombre que muere en las condiciones más horrendas que puedan darse y que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Los poemas muchos llevan la fecha, 8 de agosto de 1944, 17 de agosto, en el Lager Heidenau, ahí en la mina donde estaba trabajando. Pero más allá de eso, y más allá de la propia emoción, los sentimientos que nos despiertan, son poemas de una calidad notable. No es simplemente la despedida de un poeta o de una persona que siempre tiene valor. El hecho de saber que va a morir de una forma espantosa siempre tiene valor lo que nos pueda decir, pero en este caso lo tiene doblemente, porque sus versos son no solo de profundidad metafísica notable, sino de una condición esperanzadora notable para un hombre que no tiene ya posibilidades de escape. El libro concluye con una reflexión que se llama Un viaje personal, en el que el responsable de este libro Pablo Bañato recorre Berlín y algunos de los lugares de la vida de Radnóti. Berlín digo porque allí está el Museo del Holocausto, del cual hay algunas fotos, y en el que él encuentra justamente en el museo, entre los miles de nombres escritos, una copia del poema del Cuaderno de Bor. Cuaderno de Bor se llama así porque Bor es la mina donde estaba Miklos Radnóti siendo explotado en ese momento. Es duro tener que a veces analizar una obra que está tan enraizada con el dolor, pero también está enraizada, como decía, con la esperanza. A pesar de que la distancia existente entre el húngaro y el castellano es enorme, creo que la traducción nos acerca a la profundidad de la persona más allá de la lengua. Es una edición bilingüe. Aquí aparece una editorial que se llama ya les digo exactamente, M14E, tiene como unos anteojitos. Digo por si lo quieren buscar, se los recomiendo. Es una edición que ya les digo, tiene la dimensión del cuaderno, casi diríamos cuadernito, que acompañó los últimos momentos de Miklos Radnóti, pero encierra la fe de un hombre en las circunstancias más extremas en las que puede encontrarse. Quiero agradecerle a Jorge Luis Toledo, nuevamente, que me lo envió, porque he descubierto un poeta que desconocía. Muchísimos poetas hay en el mundo, pero hay algunos que no merecen la suerte que a veces
tienen de no ser traducidos a otras lenguas para acercarse a ellos. Este es el caso de Miklos Radnoti, asesinado en noviembre de 1944 en Avda, Hungría, y arrojado a una fosa común, de la que resurgió gracias a su poesía. ¿Cómo no pensar que la poesía supera las reglas de la mortalidad? Tan es así que los grandes poemas no hacen más que elevar sus palabras a Dios, como lo vemos por la historia de la literatura. Bien, esta ha sido la pequeña introducción. Vale la pena verlo. Acérquense a este tipo de obra y de paso van a ayudar a una edición cuidada. Es una edición hermosa, delicada, un gran esfuerzo del editor en un mundo en el que la poesía no suele recibir los comentarios que debiera. Bien, nos estaremos viendo pronto, si Dios quiere, en otra emisión de Ensayo de una Voz y, por supuesto, en la última página, con el hilo de Ariadna y en todo lo que comporta este programa. Un abrazo grande a todos. Adiós y gracias.